Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Francisco Rabadán Pérez, doctor en Estadística e Investigación Operativa por la Universidad San Pablo y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Y entonces, en la época del COVID-19 estamos dando las clases de Estadística 2 de las asignaturas presenciales a través de YouTube. O sea, yo por lo menos he tomado esa opción. Y en este caso, de la asignatura de Estadística 2 que imparto en el grado de Economía de Fuenlabrada, vamos a ver el tema 4, métodos de estimación. Bueno, aquí tenemos el esquema del tema, vamos a presentar de alguna forma por qué necesitamos métodos para estimar y vamos a ver dos métodos fundamentales, que es el método de estimación por máxima verosimilitud y el método de estimación de los momentos, ¿no? Y luego veremos muy por encima el método de estimación por el método de los mínimos cuadrados. Bueno, en el tema 3 hemos visto cuáles deben ser las propiedades que debe tener un estimador para considerarlo un buen estimador. Ahora vamos a buscar métodos que nos permitan elegir de los infinitos estimadores posibles el más razonable, para luego ver si cumple o no las propiedades de los estimadores del tema 3. Vamos a ver tres métodos que se basan en distintos supuestos. El primer método que vamos a ver, seguramente el más importante, va a ser el método de la máxima verosimilitud, donde se supone que conocemos la distribución de probabilidad de la población y en función a esas características vamos a utilizar un determinado procedimiento. En el método de los momentos, ahora lo que conocemos son los momentos de esa distribución de la población. El tercer método va a ser el método por mínimos cuadrados, donde vamos a minimizar la distancia euclidia entre el valor conocido de las observaciones y la estimación puntual, ¿no? Entonces el procedimiento va a ser un procedimiento similar a la regresión que estudiábamos en la asignatura de Estadística 1. Bueno, vamos a ver, método de estimación por máxima verosimilitud. El fundamento intuitivo es que pensamos que de todos los posibles sucesos que pueden tener lugar, suponemos que aparecerá el más probable. Si yo realizo un experimento o varios experimentos y veo que suele ocurrir siempre lo mismo, eso que veo que suele ocurrir, tiendo a pensar que es lo más probable, ¿no? Esto tiene un inconveniente profundo detrás, ¿no? Y es que en el fondo lo que intento con la máxima verosimilitud es calcular la moda de la distribución conjunta de la muestra y del parámetro. Entonces, la moda, como vimos ya en la estadística 1, es un estimador mucho más pobre que la media o la mediana. Pero sin embargo, si n es grande, como la moda es una medida de tendencia central, suele acercarse a la media y a la mediana. Esto podéis ver más en Martín Pliego en la página 116. Bueno, ¿cómo vamos a abordar el método de la máxima verosimilitud, el planteamiento operativo? Pues conocida la función de probabilidad, de forma genérica f mayúscula de x muestra teta parámetros, construimos la función de verosimilitud L de x muestra teta parámetros. Os recuerdo, la función f mayúscula de x teta, si es una variable aleatoria continua, va a ser una función de densidad. Y si es una variable aleatoria discreta, va a ser una función de cuantía. Pero ahora, teta va a ser desconocido con un campo de variación que representamos por este signo de aquí, ¿vale? Y esto solamente va a ocurrir si el parámetro teta pertenece a este campo paramétrico en el cual se puede llegar a definir el parámetro. La función de verosimilitud, L de x teta, tiene la misma expresión matemática que la función f de x0. Lo que ocurre es que ahora teta es una incógnita no probabilística y yo lo que tengo son datos aleatorios de x sub i, ¿vale? Entonces el criterio de selección del estimador del parámetro teta va a ser encontrar aquel parámetro que en la función genérica L de x teta maximice la función L de x parámetro dentro de todo el espacio paramétrico. Con lo cual, bueno, ¿cómo lo abordamos? Decía, vamos a intentar maximizar el valor estimado del estimador, ¿vale? O la expresión del estimador que hace máxima esta función de verosimilitud. Entonces, L de x teta es multiplicativa porque es el resultado de la intersección de sucesos, de la aparición de los distintos x sub i. Por tanto, la probabilidad de la intersección es igual al producto de las intersecciones. Con lo cual vamos a tener, como decía aquí, una función de verosimilitud multiplicativa. Y eso nos complica la vida. Entonces, para facilitar el método de optimización, que vamos a acabar derivando, lo que hacemos es tomar logaritmos. Y al tomar logaritmos, lo que consigo es convertir el logaritmo de la multiplicación en una suma de logaritmos. Con lo cual, lo que voy a maximizar ahora va a ser el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud.
Entonces, ¿cómo optimizamos? Pues utilizando la metodología de las derivadas, ¿no? Primero derivamos el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud respecto del parámetro e igualamos a 0, que es condición necesaria de óptimo, ¿no? Entonces despejamos y obtenemos una expresión del parámetro en función de los valores muestrales. De momento no sabemos si esa expresión va a ser un buen estimador o no. Tenemos que aplicar la segunda condición de óptimo para obtener un máximo necesitamos que la segunda derivada respecto al parámetro sea menor que 0. Y si esto es así, entonces la expresión que hemos obtenido en el primer paso, en la primera derivada del parámetro, va a ser el estimador máximo verosímil. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Este es el ejemplo 2 de Martín Priego que podéis encontrar en la página 112. Calcúlese el estimador máximo verosímil del parámetro P de una distribución de Bernoulli 1P en muestras aleatorias simples de tamaño n. La función de verosimilitud, en la cual va a haber n extracciones o n individuos, y entonces multiplicamos todas las probabilidades de éxito que han ocurrido por todos los fracasos que han ocurrido, ¿no? Esto tomamos logaritmos y al tomar logaritmos esto lo acabamos convirtiendo en una suma, ¿no? Y esta suma después la vamos a derivar respecto del parámetro P, con lo cual nos encontramos con toda esta expresión. Si esto lo igualo a 0, finalmente obtengo un posible valor, ¿no?, del estimador, que sería el estimador de la proporción poblacional, sería el sumatorio de xy partido por n, que como todos sabemos es x con raya. Y ahora necesitamos saber si esto realmente es un estimador máximo verosímil o no, con lo cual habría que maximizar esa función de verosimilitud o el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud. Hacemos la segunda derivada respecto al parámetro y observamos que particularizada para este valor P obtenemos una presión que va a ser menor que 0, que es la condición de máximo. Por tanto, x con raya es estimador máximo verosímil de la proporción poblacional. Tercer ejemplo, en este caso estamos ante una distribución normal mu sigma con varianza conocida. El parámetro mu desconocido se estima mediante el método de la máxima verosimilitud en muestras aleatorias simples de tamaño n. La función de verosimilitud es el producto de normales, con lo cual vamos a tener 1 partido por sigma raíz de 2pi elevado a menos un medio de la variable tipificada elevado al cuadrado multiplicado por n veces, ¿no?, que sería el tamaño muestral, y al final acabamos obteniendo toda esta expresión. Procedo a tomar logaritmos y después en la toma de logaritmos obtengo esta expresión y después voy a derivar respecto del parámetro. Entonces os recuerdo que cualquier expresión de la suma que no tenga que ver con el parámetro del respecto del cual estamos derivando se nos va a ir y finalmente acabamos con esta expresión, ¿no? Acabamos con una expresión que es la primera derivada respecto de la esperanza del logaritmo neperiano de la función de verosimilitud, igualamos a 0 y obtenemos esta expresión de aquí que, como todos veis, de nuevo es x con raya. De nuevo hacemos la segunda derivada para que sea la condición de máximo, observamos que el resultado es menor que 0, con lo cual efectivamente x con raya maximiza el logaritmo neperiano de la función de máxima verosimilitud. Bueno, ¿qué propiedades cumplen los estimadores máximo verosímiles? Respecto a la insesgadez, los estimadores máximo verosímiles, que voy a anotar en esta expresión, son asintóticamente insesgados siempre. Y en algunos casos también son consistentes, y precisamente porque son consistentes son asintóticamente insesgados, ¿no? Eficiencia: no son siempre eficientes, pero es condición necesaria de estimador eficiente que se haya obtenido por máxima verosimilitud. Es decir, si hay un estimador que es eficiente por máxima verosimilitud, pero obtener un estimador máximo verosímil no significa que sea eficiente. Luego, normalidad y eficiencias asintóticas. El estimador máximo verosímil es asintóticamente normal y también es asintóticamente eficiente. Respecto a la suficiencia, si el estadístico que hemos utilizado para construir el estimador es suficiente, entonces el estimador máximo verosímil es función de ese estadístico, ¿vale? Propiedad de invarianza, que son invariantes ante transformaciones de los parámetros.
Tercer punto, estimación por el método de los momentos. Ahora el fundamento teórico son dos. Uno, que la esperanza de los momentos respecto al origen de carácter muestral son los momentos respecto al origen de carácter poblacional. Y luego el teorema de Quinchine, donde A sub R se conoce que es estimador consistente del alfa R. Es decir, que el momento respecto al origen de orden muestral es un estimador consistente del momento respecto al origen de carácter poblacional. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues el planteamiento operativo es igualar los momentos poblacionales a los muestrales. Y en consecuencia, necesitamos formar un sistema con tantas ecuaciones como parámetros tenga la función de probabilidad. Y cada ecuación del sistema corresponderá con la definición de momento, ¿no? Esto lo podéis ver planteado de forma teórica en Martín Pliego en la página 118, ¿no? Bueno, vamos a ver un ejemplo. La Poisson. La distribución Poisson depende de un único parámetro, con lo cual necesitamos un único momento. Entonces nosotros sabemos que el momento respecto al origen poblacional de orden 1 es lambda, que es el valor medio. Y sabemos también que el momento respecto al origen de carácter muestral es la media aritmética. Con lo cual el estimador poblacional por el método de los momentos de lambda va a ser la media aritmética. Tan sencillo como eso. Ejemplo 8. Estimación por el método de los momentos. En este caso, de nuevo, tenemos una normal mu sigma y tenemos dos ecuaciones, ahora sí que sí, porque la normal mu sigma depende de dos parámetros, ¿no? Uno de ellos es la esperanza y otro de ellos es la varianza. Entonces necesitamos construir dos ecuaciones y dos momentos. La primera ecuación, ¿cuál es? Pues el estimador poblacional de la esperanza, eso sería sumar todos los valores de la variable para toda la población y dividir entre el tamaño poblacional. Sabemos que por la fórmula fácil de la varianza que sigma cuadrado es igual al momento de orden 2 menos la esperanza elevado al cuadrado, todo esto a nivel poblacional. Con lo cual yo hago los momentos muestrales del momento como estimador de mu, utilizo el estimador de la media muestral, x con raya, y como estimador de la varianza utilizo la varianza muestral. Entonces por el método de los momentos obtendría estos dos estimadores. Bueno, y finalmente ya estimación por mínimos cuadrados. Fundamento teórico. Aquí no hay ningún conocimiento sobre la población y lo único que se pretende es un ajuste funcional o regresión a la nube de puntos muestral. Entonces, el fundamento operativo es la regresión tipo 1 que veíamos en estadística 1, donde la variable no aleatoria son los parámetros y se pretende reducir el error cuadrático medio. ¿De acuerdo? Básicamente lo que haríamos sería hacer un ajuste, es decir, yo lo que hago es ver si tengo una nube de puntos, hago una estimación de cuál es la función que más se aproxima al histograma y entonces hago un ajuste y minimizo las distancias cuadráticas de mi función a ese histograma. Y de ahí obtendría el valor de los parámetros de la función que he decidido ajustar. ¿Vale? Bueno, y eso es todo, se nos ha acabado rápido el tema. Os recomiendo Martín Pliego, Fundamentos de Inferencia Estadística, editorial AC, tercera edición 2005, otros recursos en pacorabadán.com y enseguida muchísimos más vídeos de la estadística 2. Os recomiendo que os apuntéis a mi canal de YouTube y que aprovechéis todo el material que os vamos a ir subiendo a aula virtual, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, nos vemos en breve. ¡Ánimo!